Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana que es muy importante para nosotros por el mensaje que queremos transmitir. Y bueno, gracias a todas las ponentes porque van a hacer de esta mañana algo excepcional, inolvidable y desde luego muy recomendable para el futuro de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños. Como vamos un poco tarde, comienzo. Soy Marisol Lucha, soy presidenta del Colegio de Odontólogos de Madrid, lugar en el que nos encontramos y desde el que os damos la bienvenida. Y también soy la coordinadora de la Comisión de Sanidad de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que es una asociación que está formada por 42 colegios profesionales de distintos sectores y que representan a cerca de 400.000 profesionales colegiados y que, bueno, pues se está convirtiendo en un referente social, sanitario y económico de la Comunidad de Madrid. Pero, como digo, yo soy la coordinadora de la Comisión de Sanidad, que está integrada por 17 colegios profesionales que representa a cerca de 175.000 profesionales que ejercen una actividad sanitaria o asistencial, contribuyendo con su trabajo, profesionalidad y dedicación a mejorar el sistema sanitario de nuestra comunidad e informar y alertar, como en esta ocasión, a la sociedad del riesgo sobre la salud que conlleva el uso inadecuado y excesivo de pantallas entre niños, adolescentes y jóvenes. Me gustaría que visualizaras la gran gesta de la llegada del hombre a la Luna, hace ahora 54 años. ¿Lo visualizamos? El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 alunizó en el mar de la Tranquilidad y al poner el primer pie en la Luna, el comandante Neil Armstrong pronunció la famosa frase: «Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad». Y se pueden preguntar, ¿no? ¿Y qué tiene esto que ver con la rueda de prensa que convoca la Comisión de Sanidad de Unión Interprofesional? Pues hoy un niño tiene en sus manos un móvil miles de veces más potente que el ordenador de la NASA que llevó a los primeros humanos a la Luna. Esta convocatoria la hemos realizado para concienciar a la sociedad del poderosísimo dispositivo que tienen entre sus manos desde un niño pequeño al que se le calla el llanto con dibujos de Peppa Pig, o un adolescente que está atravesando una maravillosa etapa y difícil etapa de su vida y que está diseñado para atraer de forma constante la atención de los adolescentes. Hoy existe una evidencia científica de los daños causados por el uso continuado de las pantallas y el mal uso, porque los dispositivos digitales han sido diseñados con algoritmos aditivos para atrapar a las personas, tal y como han reconocido algunos de los ingenieros que los han desarrollado para las plataformas. Estamos hablando de droga digital, ¿sí? Es una droga digital, con consecuencias muy graves y de difícil solución si no actuamos a tiempo. La tecnología es una herramienta maravillosa que nos ha permitido conectarnos al mundo entero, pero hay que saber utilizarla. Por eso estamos hoy todas aquí. Queremos concienciar de estos peligros científicamente constatados
y proponer medidas para este debate público desde el punto de vista sanitario. Por eso hemos preparado unas imágenes y mensajes dirigidos a los adolescentes, jóvenes, pero también a la población adulta, familias, educadores, políticos y a toda la sociedad. Y que paso a presentaros. Son 3 imágenes que representan todo, las 3 primeras imágenes, representan todo lo que los niños, adolescentes y jóvenes han dejado de hacer y que contribuían a su bienestar y desarrollo a cambio del uso de dispositivos. Y para ello se utilizan mensajes de no dejes que las pantallas controlen y roben tu vida. Las 3 siguientes creatividades están destinadas a los adultos, familias, sociedad en general, con el lema «Protejamos la salud física y mental de los niños, adolescentes y jóvenes». La tercera, representada por un móvil de donde cuelgan a través de unos hilos la vida de un adolescente o de un joven, que como una marioneta es manejada provocándole, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, soledad, ansiedad, depresión y desatención. Creo que con esta introducción nos hacemos una idea de la magnitud del problema. Pero tengo la fortuna de compartir mañana en mesa, aparte de con vosotros la mesa, con unas grandísimas profesionales y expertas en este tema. Así que cedo la palabra en primer lugar a Luisa González, vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y presidenta de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Luisa, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Marisol, muchas gracias a todos por el interés, porque la salud no está en un clic. A una semana del Día Mundial de Internet, los médicos alertamos sobre los daños del exceso digital en menores que comprobamos en nuestras consultas y en la literatura científica. Estamos ante una crisis juvenil grave, extendida por causas evitables. A la luz de esta evidencia científica, que hoy día tenemos más de 10.000 artículos científicos provenientes del mundo entero, desde el sudeste asiático hasta Canadá, voy a enumerar una lista a modo de flash para que nos situemos. Está recogido, es una abstracción de la revisión de esta literatura científica que, como digo, es ingente, robusta, muy frecuente y creciente, especialmente en los últimos 2 años, pero desde el 2012. Esto no viene del COVID, viene de mucho antes, de cuando el smartphone pasó al bolsillo de los menores. El abuso digital, el mal uso, llamado uso problemático de Internet o del móvil, produce los siguientes síntomas: depresión, ansiedad, baja autoestima, aumento de las autolesiones, impulsividad, dificultad para el control de las emociones, irritabilidad, desatención, búsqueda de estímulos constantes, necesidad de cambio continuo de actividad, dificultades para la concentración y el aprendizaje, disminución de la comprensión lectora, cambios conductuales como el llamado fear of missing out, que todos conocen, miedo a perderme algo o a estar sin el móvil, cambios conductuales como la multitarea, que sobrepasa la capacidad del cerebro humano y lo sobresatura, deterioro de las relaciones personales entre los menores, especialmente porque en la adolescencia es un periodo de desarrollo de la propia personalidad y de la capacidad de socialización. Esto conlleva mayor consumo de psicofármacos en menores, cifras hasta ahora desconocidas, aumento del número de urgencias psiquiátricas en gente joven y sigue creciendo, aumento del porcentaje de ingresos en plantas de psiquiatría infanto-juveniles,
Aumento de los trastornos del aprecio del propio cuerpo, de los trastornos de la conducta alimentaria que se ven agravados por el consumo constante de redes sociales y que han aumentado un 20% los ingresos graves. Inicio de consumo de pornografía adelantado a los 8 años. Se genera adicción en ese consumo de pornografía en 10 de cada 100 jóvenes. Tasas crecientes de adicciones como el gaming, videojuegos, gambling, apuestas, consumo de violencia sexual y de contenidos de guerra. Incremento del número de intentos autolíticos y de suicidios. La tasa de suicidios en las 2 últimas décadas, como nos contará la psiquiatra que nos acompaña, se ha multiplicado por 4,5. Me hice médico para mejorar la vida de las personas, especialmente de las más frágiles, los enfermos. Llegué al Colegio de Médicos con la intención de facilitar la mejor medicina en todos los rincones de la sociedad, especialmente en los sectores más olvidados. Hoy, la infancia y juventud es la más olvidada, es la que está más sola, es la que acumula mayor tasa de aislamiento y así lo demuestra la evidencia científica. Fíjense, la medicina tiene 2 ingredientes, ciencia y humanidad. La práctica clínica se basa en la experiencia y en la evidencia científica, que, como les digo, hoy es arrolladora en cuanto a número y a calidad de revisiones sistemáticas que demuestran estos síntomas que les acabo de enumerar. Podemos afirmar, estamos en condiciones de afirmar que el abuso, mal uso del smartphone, del móvil, de Internet, produce daños cuantificables en nuestros jóvenes y que esto supone un problema de salud pública de enorme magnitud, que en Estados Unidos ya han etiquetado de catástrofe juvenil. La infancia y juventud están en peligro y yo digo siempre que donde hay sufrimiento debe haber un médico. Y tras este diagnóstico, que lo tenemos claro por la evidencia científica y por la práctica clínica diaria, tenemos que aplicar un tratamiento. Tratamiento y también medidas de prevención. Tratamiento que va a suponer medidas incómodas, molestas, porque cuando te has acostumbrado, eres dependiente, tienes tolerancia o estás adicto a un dispositivo, a una droga, a un fármaco, a una conducta, es muy difícil arriar las velas, como en los barcos. Estas medidas deben ser tan drásticas como incómodas, especialmente las medidas de prevención. Hemos de aprender a dejar a un lado el móvil, a tomarlo como una droga, como el antibiótico, pautado cada 8 horas. Se necesita formación, gracias por estar aquí, información, porque tenemos que generar un nuevo ecosistema. Y entonces, doctora, ¿alguna propuesta? Pues miren, una muy fácil para nosotros, para nuestra casa, para el día a día, para cuando vamos en el tren, para nuestros niños, sobrinos, hijos, juventud que nos rodea. Es una regla que yo la he llamado FinTech. No es que yo quiera finalizar la tecnología es buena, necesaria, maravillosa, pero la hemos utilizado mal y nos está haciendo daño. FinTech, ¿qué significa? F, formación. Cuando yo me enfrento a un dispositivo que tiene Internet, que tiene datos, tengo que saber si tengo la formación y la fortaleza de mi carácter suficiente para que eso no me haga adicto. Intención. ¿Con qué intención me estoy conectando? T, tiempo. Apuntar en una hoja cuánto tiempo voy a dedicar a estudiar este tema, a hacer esta búsqueda. Edad. ¿Qué edad tengo? Contenido. ¿Qué contenidos voy a mirar? 8 tips. 1. Ejemplo, los adultos, neuronas espejo. Los niños repiten lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Creo que está a la vista de todos. 2. Hacerles a los jóvenes protagonistas de este cambio. 3. Necesitamos un código de circulación por Internet. Esto es como un coche, hay que examinarse de teoría y de práctica. 4. Retrasar el smartphone hasta los 16 y yo diría hasta los 18 años. 5. Toque de queda digital en todas las casas. A las 12 de la noche, como Cenicienta, se apaga el router.
6. Libérate, apaga notificaciones, quítate aplicaciones, mira la vida. 7. Juega, se ha perdido el juego, se ha perdido la infancia vinculada al juego. 8. Crea tu ecosistema. En todo esto, los médicos queremos trabajar de la mano con los gobiernos, con las administraciones. En modo campaña, sí, como hemos hecho la campaña de higiene de manos y hemos disminuido la tasa de infecciones. Necesitamos en atención primaria, en las consultas de los pediatras que aquí hoy me acompañan, de los psiquiatras, protocolos que nos obliguen a preguntar a las madres, a los padres, a las personas que vienen con sus niños y adolescentes: oye, ¿cuántas horas está Manolito en la tablet, en el móvil, en la televisión, en la Play? ¿Qué ve? ¿Qué contenido se utiliza? Un uso humano y saludable no solo es posible, sino que es imprescindible. Es una emergencia vital. Necesitamos un nuevo consenso social, crear una causa común. Para eso hemos venido hoy aquí. Este consenso social es básico, es de elemental humanidad. La humanidad le debe a la infancia lo mejor que seamos capaces de darle. Ellos nos lo dicen, nos lo están pidiendo. Escuchadnos. Quieren recuperar el control y el gusto por vivir. Y termino como he empezado. La salud no está en un clic y, por tanto, la felicidad no está en un clic. Muchísimas gracias. Muchas gracias y qué bien lo haces. A continuación, tengo el honor de presentar a Lucía Gallego, médico especialista en psiquiatría, profesora colaboradora en el Máster Universitario de Bioética de la UNIR. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias a todos. La doctora González me ha pisado buena parte de la charla porque ha contado mucho de los problemas de salud mental que estamos viendo en nuestros jóvenes. Les voy a poner el ejemplo del primer joven que vi en consulta ayer por la tarde. Me lloraba, tenía 20 años, y lloraba pidiendo que le quitaran el móvil porque en los últimos 12 meses se había gastado 12.000 euros de sus padres en apuestas deportivas online. Entonces, y lloraba suplicando que pudiéramos ayudarle a poner soluciones a este problema. Este es nuestro día a día. ¿Y por qué? Bueno, pues por ahondar un poco en las cosas que ha dicho la doctora González, es verdad que los seres humanos somos inherentemente sociales. Desde una perspectiva evolutiva, pues hemos dependido de la cooperación para sobrevivir a lo largo de miles de años. Esto de la independencia y la autonomía es una falacia. Somos interdependientes. La mente humana está programada para formar y mantener relaciones con los demás. Pero ahora, en pleno siglo XXI, nos enfrentamos a un desafío novedoso que no ha existido hasta ahora, que es la epidemia de la soledad. Y la soledad es una epidemia creciente, especialmente en países desarrollados y especialmente en nuestros jóvenes. Los jóvenes menores de 24 años se sienten más solos que cualquier otro grupo de edad, incluidas las personas de mayores de 65 años. De hecho, el 73% de la generación Z, los nacidos entre el año 95 y el 2000, afirma sentirse sola a veces o siempre. Hablo de la soledad porque está muy detrás del uso excesivo de pantallas. Si nuestro hijo está solo y tiene un móvil al lado con el que entretenerse, una tablet, una televisión, un ordenador, lo va a usar.
Entonces, el uso, y así se ha demostrado, ¿no?, que el uso excesivo de dispositivos electrónicos y el tiempo dedicado a las redes sociales está asociado con los niveles de soledad en los jóvenes. La soledad y el uso, y además la soledad asociada a este uso de pantallas produce diversos problemas de salud física. O sea, la soledad está asociada a la muerte prematura fundamentalmente por causas cardiovasculares, pero sobre todo a los trastornos mentales. Como señalaba la doctora González, depresión, ¿no? Hay un aumento exponencial y coordinado entre el uso de pantallas, ¿no?, y los niveles de depresión en la población adolescente. Pero todavía más preocupantes es que las autolesiones aumentan significativamente conforme aumentas el uso de pantallas, ¿no? Y si hay más de 3 horas de uso de pantallas al día, pues va a haber sobre todo más autolesiones, ¿no? Según han aumentado, hay más de un 16% de autolesiones en población adolescente. Esto es algo que no se ha vivido nunca hasta la fecha. La adicción, como comentaran, a Internet, según estudios en el año 2020, NASLUM, por ejemplo, el 17% de los jóvenes tienen un uso problemático de Internet y redes sociales y un 31% está en riesgo de adicciones. A videojuegos, el 21% de los adolescentes, según estudios. A juegos de azar, como mi paciente de ayer. En las revisiones, aquí varía más el porcentaje y muchas veces los países, pero entre un 0,2 y un 12,3%. Las adicciones a la pornografía, como también ha comentado mi compañera, en un estudio reciente español realizado en población de entre 13 y 17 años, hasta el 60% de los niños y un 11% de las niñas utilizan Internet para actividades sexuales. Todo esto ha generado, además, que aumenten los comportamientos violentos de todo índole. Hay más conductas violentas en nuestras jóvenes y esto está asociado, según los estudios, también al uso de pantallas. Al final están expuestos a la violencia en los medios. La soledad pues, puede generar sentimientos de alienación, de frustración, que puede llevar a conductas violentas. Bueno, podría haber muchas causas. Decirle que el estudio que ha sacado la Fundación ANAR hace, yo creo que ni 2 meses, es espeluznante. Y ahí se habla de que las agresiones sexuales en manada en población menor de edad ha aumentado de un 2,1% en el 2008 a un 10,9% en el 2021. Y cuando comparas cómo aumenta el uso de Internet en los jóvenes con estas cifras, pues parece que hay una asociación. Es verdad que puede estar controvertido y sesgado por otras muchas cosas, pero por lo menos invita a la reflexión. Es una extraña paradoja. La generación Z está hiperconectada en el mundo virtual, pero socialmente desconectada. Al mismo tiempo, pues, instituciones tradicionales, como podría ser la Iglesia, pertenecer a un grupo de Boy Scouts, cualquier otra cosa que puedan ustedes pensar, han disminuido en Occidente. La tasa de fragilidad matrimonial, número de divorcios por cada 100 bodas, supera holgadamente el 50%. La mayoría de los jóvenes no pueden permitirse comprar una casa, formar una familia.
Todo esto que genera ese sentimiento de pertenencia que te impide estar solo está desapareciendo. La generación Z se está convirtiendo en adulta en una época de colapso social. ¿Y qué hacer, ¿no? Por ir acabando, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Hay que pensar que además de toda la patología a la que está asociada el uso de pantallas, nuestros jóvenes pierden oportunidades, porque todo el tiempo que pasan en pantallas no lo pasan haciendo otras cosas que serían buenas para desarrollarse, para ser felices. Y las recomendaciones son varias, ¿no? En primer lugar, yo que aparte de psiquiatra soy terapeuta de familia, insisto mucho, necesitamos apoyar a nuestras familias, ¿no? No ayuda la sociedad que estamos creando, ¿no? Donde en España yo creo que la conciliación familiar brilla por su ausencia, no ayuda a que las familias puedan acompañar a sus jóvenes, a sus hijos, ¿no? Pues muchos factores sociales, ¿no? Hoy en día. También hay un estudio muy potente del año antes del COVID, 2019, donde España se pone a la cabeza mundial en cuanto a patología en población en cuanto a patología mental en población infantojuvenil, junto a Nueva Zelanda. Esto no tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver con factores socioculturales que están ocurriendo en nuestro país. Por tanto, facilitar la cohesión familiar. Hay que pasar tiempo con nuestros hijos y además de calidad y fortalecer estos lazos interpersonales. Hay que fomentar fuera de la familia también las relaciones auténticas y significativas y para ello pues fomentar todo lo que tenga que ver con actividades que fomenten la cooperación, el compañerismo, la empatía, limitar el tiempo de pantallas, ya lo ha dicho la doctora González, y favorecer un uso responsable, hablar mucho con nuestros hijos. Tenemos que llegar su cabeza y su corazón de buenas razones para no hacer otras cosas que no sean usar las pantallas. Las familias están exhaustas, los profesionales de salud mental también, además de colapsados. Las instituciones públicas juegan un papel crucial en la orientación y en el apoyo a las familias, en la gestión y en la limitación del uso de pantallas, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado. Esto reduciría, ¿no?, que nos apoyaran estas instituciones las tasas de trastornos mentales en la población. Necesitamos niños felices y comprometidos con la sociedad, porque son nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. A continuación, Mercedes Bermejo, psicóloga sanitaria, experta en infancia y adolescencia y familia, va a dirigirnos unas Buenos días. recomendaciones. En primer lugar, pedir disculpas que he llegado tarde porque tenía otra dirección y lamento mucho la espera, que sé que es muy valioso el tiempo de todos y todas. Agradecer al Colegio de Odontólogos el habernos cedido el espacio para poder dar eco a esta terrible situación que está viviendo nuestra infancia y adolescencia, y agradecer también a la Unión Interprofesional, también al Ilustre Colegio de Médicos de Madrid por todo el movimiento e impulso que están dando a toda esta comunidad de padres, madres, profesionales que estamos muy alarmados con esta situación. Agradecer también a los medios de comunicación que os hayáis interesado por esta temática tan urgente, ¿no? Y aquí la verdad que las personas que estamos en la mesa y las personas que también han impulsado esta plataforma, pues pediros ayuda, porque necesitamos que deis visibilidad a esta terrible situación que vemos en el día a día, que vemos en las consultas,
en mi caso dirigiendo un centro sanitario con más de 30 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras, donde es alarmante y vemos que todas las situaciones de violencia, trastornos alimentarios, todas las situaciones estamos constantemente con servicios sociales, fiscalía de menores, que hace unos años no estábamos y siempre está la tecnología de por medio. Daros también algunos datos. Hay estudios que hablan que hasta el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Es decir, que parece que la infancia no importa, la adolescencia no importa y es algo como más del futuro y es algo que nos ocupa y que nos preocupa y que podríamos prevenir. ¿Cuánto dinero, ¿no? Si miráramos desde el punto de vista económico, podríamos ahorrar si pusiéramos más el foco en la protección a la infancia? Ya tenemos evidencia científica. La doctora González hablaba más de 10.000 artículos y no podemos esperar más. ¿Qué más evidencia que esta plataforma que se ha movilizado ya desde hace unos meses y también a nivel internacional en España ya somos más de 50.000 familias y a nivel internacional también estamos siendo modelo de otros países que también se están movilizando, donde esto no tiene barreras, no tiene fronteras y se va a regular en algún momento, pero cada día que pasa son días donde estamos exponiendo a los menores a situaciones de grandes riesgos, ¿no? No podemos poner toda la responsabilidad en los papás y las mamás, que como decía también la doctora, están muy desbordados, están muy perdidos, no son nativos digitales. No podemos poner toda la responsabilidad en educadores, maestros, maestras, que también no es fácil para ellos, ni en los profesionales. Aquí hay una responsabilidad social por parte de todos y todas. Pero no basta con educar. Aquí es importantísimo el poder regular, el poder legislar. Ya sabemos que cuando hablamos, y voy a hablar de adultos, no de infancia, ¿no? Ya sabemos que no pudimos educar con la heroína, no pudimos educar con los accidentes de tráfico, con los cascos en las motos, con las drogas, con el tabaco. Todo esto hubo que regularlo para que realmente se redujeran los casos. Pero ahora estamos hablando de menores, donde su cerebro no ha madurado, donde están en situaciones de vulnerabilidad y con adultos sí que se tomaron medidas y que sí que hubieron resultados, ¿no? Entonces es importante que esto se pueda regular, como digo, para poder proteger a la infancia. Actualmente, por ejemplo, si a un menor le vendiéramos tabaco, hay multas de hasta 10.000 euros y si le vendiéramos alcohol, un mínimo de multas de 60.000 euros. ¿Por qué tenemos a menores que están consultando en redes sociales y dándose de alta en redes sociales como Instagram, WhatsApp o TikTok y no hay ningún tipo de consecuencias, no hay ningún tipo de responsabilidad? De hecho, recientemente, el 11 de abril de 2024, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales Europea ha bajado incluso la edad de WhatsApp de 16 a 13 años. Yo me pregunto qué criterios se está utilizando incluso para bajar la edad cuando hay tanta evidencia científica y tanto eco de los daños que esto está produciendo. Entonces, yo pondría más el foco en los gigantes tecnológicos, que no nos pidan ellos a nosotros, que seamos nosotros quienes les pidamos a ellos, porque ellos tienen los datos. O sea, queremos de alguna manera, ellos tienen el registro de menores que hay en la red, que hay en redes sociales. Tienen el tiempo que están destinando. En consulta hacemos siempre un registro a qué destinan su tiempo. Tenemos los adolescentes que dedican más de 7 horas al día a la tecnología. Y es que nuestros adolescentes, su vida no es la vida real, es la vida virtual. Su vida es esa. Son los rankings, son los likes, son los juegos, los puestos que consiguen, son sus avatares en esos juegos. Y cuando a estos adolescentes les toca llegar a la vida real, tienen unos problemas en las relaciones sociales, en las interacciones, en su estado de ánimo. No quieren estar en la vida real. Y por eso la primera causa de suicidio, como sabéis, entre adolescentes, la causa de muerte es el suicidio, ¿no? Entonces, necesitamos que estén en esta vida, que adquieran las habilidades y necesitamos que los gigantes tecnológicos nos faciliten el contenido que están visitando en nuestros menores, que realmente hagan un control de esa edad, porque los profesionales sanitarios lo estamos viendo, que tienen más tiempo en la vida real,
que a través de las redes sociales y de Internet están consiguiendo muchas ideas para sus autolesiones, para el suicidio. Pacientes mías han conseguido saber cómo se pueden suicidar de una manera más efectiva a través de las redes sociales. Están impulsando más los trastornos alimentarios, que sabemos que se han disparado y de alguna manera lo están consiguiendo a través de la consulta en tecnología. Hay mayor violencia, ciberbullying, adicción, juego online. El acceso a la pornografía está dañando sus futuras relaciones íntimas. Esto es irreversible y no hay ningún tipo de control y no hay ningún tipo de responsabilidad. Sabemos que niños, niñas y adolescentes tienen un cerebro inmaduro, no tienen la capacidad que tenemos los adultos para poder interpretar lo que ocurre en estos foros, que además hay una hipersensibilidad al feedback, a lo que digan de mí o a cómo me vean, y esto es tremendamente dañino. Así que no podemos esperar más, necesitamos vuestra ayuda de manera urgente, y la infancia, la adolescencia no es el futuro, es el presente. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Cedo la palabra ahora a María Ramírez, enfermera especialista en salud mental, que trabaja actualmente en la unidad de adicciones compartimentales del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Buenos días, gracias a los asistentes, a los medios de comunicación, por supuesto a la organización, al Colegio de Enfermería, por contar conmigo para venir aquí, ¿no?, a este foro. Sí, como bien han dicho, estoy trabajando actualmente como enfermera de salud mental, soy especialista en salud mental en el dispositivo de adicciones comportamentales del Marañón. Este dispositivo se pone en marcha como hace 2 años, va a hacer 2 años en verano, y bueno, es un proyecto del SERMAS que se lleva a cabo con personal especializado en la investigación, prevención y tratamiento del uso problemático y las adicciones comportamentales. Vemos población de 12 años en adelante. El equipo lo conformamos pues psiquiatras, una psicóloga clínica, una trabajadora social y yo, enfermera. Las adicciones que vemos en ADCON son al juego de apuestas, al sexo, a las compras y tecnologías. Entonces, también vemos la patología mental que puede acompañar a estas adicciones. Entonces, un poquito para centrarnos en la población, en los adolescentes, que es lo que nos trae hoy aquí, traigo datos de 2023. En 2023 acudieron solicitando ayuda adolescentes y familias, 99 familias de adolescentes menores de edad y 59 adolescentes de lo que llamamos la adolescencia tardía, que es de 18 años a 21 años de edad. El motivo principal en menores fue los videojuegos, más de la mitad, pero muy seguido, muy de cerca por las redes sociales. Y luego, bueno, otras adicciones en minoría. Cuando llegamos a los 18 años y pasamos a los de 18 a 21 años, lo que aparece, pero de forma alarmante, es el juego de apuestas. Y es que ya hay estudios que relacionan a niños que han tenido problemas con los videojuegos, un uso problemático, un uso excesivo de videojuegos durante la adolescencia más temprana, que luego se desarrolla pues, una adicción al juego de apuestas. Un poco en la línea que decía la compañera, a nosotros nos llegan adolescentes de 20 y 21 años que ya tienen deudas acumuladas en torno a 15, 20.000 euros, 30.000 euros. Todo esto la familia tiene que hacer frente a esas deudas. Y, de hecho, en algunas ocasiones incluso ya han empezado a coger dinero a la familia sin que lo sepa, a suplantar la identidad de la familia para poder conseguir créditos, o sea, situaciones adictivas. Un poco abundando en esto, ¿qué estoy viendo yo en consulta de enfermería? Yo, cuando llega el paciente a la consulta de enfermería, llega la familia. Si son menores, entra la familia y el paciente. Si son mayores de edad, ellos pueden elegir si quieren ir acompañados de un familiar o entrar solos. Pues lo que yo estoy viendo es todos los patrones funcionales con los que yo les valoro están alterados, o al menos la inmensa mayoría. Cuando hablo de patrones funcionales, hablo
de una configuración de comportamiento que hace posible que uno se mueva en el día a día con, bueno, pues con salud, ¿no? Y pueda desarrollar todo su potencial. Todos están alterados. Alimentación, por supuesto, sobre todo, ya sabemos, en niñas. Descanso, han cambiado sus rutinas de descanso. Generalmente, si son videojuegos, juegan por la noche, juegan con países con otro uso horario y entonces juegan por la noche. Dejan actividades, no van al instituto. Ya en adolescentes de más edad no buscan trabajo. Alimentación, sueño, pero además es que el autoconcepto lo tienen, o sea, me llegan con unos discursos a la consulta que te das cuenta que la autoestima está muy, muy afectada. No se creen capaces de salir de esta situación. Socializar. La inmensa mayoría socializa solo por redes sociales y socializan a través de los videojuegos. Todos sus amigos están en el entorno de los videojuegos y no se conocen presencialmente. Las relaciones familiares están totalmente rotas, están muy alteradas. Los padres vienen solicitando ayuda, están desorientados, no saben qué hacer, están desbordados por todo esto. Más cosas así a señalar, es que son tantísimas. Te das cuenta que lo que te traen es que lo que ha empezado siendo una afición como un instrumento, comunicarme a través de redes sociales, al final ha sido el fin, se ha convertido en un fin, ha dejado de ser el instrumento. ¿Y qué hacemos con estos adolescentes que nos llegan a consulta? Pues empezamos con un tratamiento cambiando los hábitos del día a día. Les ponemos límites a determinadas conductas, les decimos que tienen que, videojuegos, por supuesto, dejarlos de lado totalmente, les acompañamos en todo ese proceso, pero es un proceso muy difícil. Todo tendría que ir encaminado a no llegar a este punto, a no tener que llegar a tener a adolescentes en consulta de enfermería con estos problemas. Pero es más, las compañeras de atención primaria, cuando supieron que venía aquí, me decían, por favor, di que estamos asustadas porque en las revisiones del niño sano que se hacen en primaria se está viendo que las tecnologías son también un problema ya. En niños sanos, porque yo después de todo veo al niño al adolescente cuando ya ha llegado a un punto en que la conducta es muy preocupante, pero es que ya en primaria, en la revisión del niño sano, con niños de 14 años de edad, por supuesto, pero lo están empezando a ver con niños de 11 y de menos edad. Y bueno, hasta aquí mi perspectiva. Y a continuación tiene la palabra Yolanda Martín, pediatra de atención primaria en el Centro de Salud de Goya de Madrid. Muy bien. Bueno, lo primero, agradecer a la Unión Interprofesional y a la Comisión de Sanidad, sobre todo por esta iniciativa, y a mi colegio profesional, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que me ha dado la oportunidad de poder estar aquí hoy un poco como esa voz de la pediatría. Yo soy pediatra y un poco creo que puedo representar un poco la voz de los profesionales que trabajamos en este ámbito. Vivimos en un mundo digital, eso es obvio. La tecnología ha cambiado nuestras vidas con un claro impacto positivo, esto hay que decirlo, ¿no? Ha mejorado aspectos claramente en la comunicación, la educación, la salud, el entorno laboral, el acceso a servicios que mejoran nuestra vida, las relaciones sociales, pero también presenta desafíos y desventajas. La tecnología llega a la población infantojuvenil desde su entorno sociofamiliar. En las etapas iniciales de la vida es el seno de la familia, después se enfrenta a ello en el entorno escolar y finalmente son sus relaciones sociales y el tiempo de ocio. Ya desde los primeros años, nosotros ya lo llevamos viendo mucho tiempo, aparecen estos dispositivos en la consulta. Padres que los utilizan como pacificadores y como objeto de distracción. Ya hay elementos que se colocan en los cochecitos, que luego los quitan, y vemos padres que intentan calmar a sus lactantes en nuestra camilla con imágenes de Peppa Pig, de Bob Esponja, porque no deben llorar. ¿Qué pasa? ¿Que un lactantito no puede llorar? Claro que puede llorar. Es la primera frustración a la que se enfrenta en su vida y debemos de ir enseñándolo poco a poco. Sé que nuestro entorno es un entorno que les parece poco amable, pero poco a poco lo va siendo y nos vamos acercando a ellos. Más adelante son los propios chicos los que traen los móviles y a veces hay que decir,
Tiempo, estás en consulta, quiero captar tu atención y quiero hablar contigo. Mi impresión como pediatra de atención primaria viene un poco totalmente alineada y apoyada por lo que aquí están refiriendo las compañeras y además le da mucho valor a lo que ya estaba dando de este encuentro y es la unión de todas nuestras reflexiones y experiencias. Es decir, cada uno vemos en nuestro campo la punta del iceberg en cuanto a que nos llegan casos ya de riesgo para la salud o de problemas con enfermedades derivadas de ello, ¿no? Pero deciros que nuestra percepción es que la mayoría de las familias en mi entorno laboral, repito, atención primaria, controles de salud infantil, han integrado y normalizado el uso de las tecnologías en su vida. No lo ven como un problema, no consultan por ello. Ellos mismos lo utilizan de la misma forma, no siendo conscientes que las consecuencias del mal uso o del abuso de la tecnología tienen consecuencias muy diferentes en la población adulta que en la población infanto-juvenil, etapa vital que está en continuo desarrollo y evolución. Pero quiero centrar el foco, sí. Y sí existe, por nuestra parte, un creciente motivo de preocupación por ese uso inadecuado o excesivo de las tecnologías. El mal uso, lo voy a repetir, pero yo creo que debemos repetirlo, puede afectar a la salud física, mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, interferir en su neurodesarrollo, aprendizaje y en su desarrollo personal. Problemas que ya se han comentado aquí, no voy a incidir en cuanto a su desarrollo, el aprendizaje, las adicciones, las conductas, trastornos de ansiedad, el sexteo, el acoso cibernético, las adicciones, pero también, y eso me compete muy directamente, en cuanto a otro tipo de patologías que pueden convertirse en patologías crónicas en la vida con un efecto nada desdeñable, como problemas de sueño, como la obesidad y el sobrepeso, que es una epidemia en nuestra sociedad occidental, favorecido por estos hábitos de vida sedentarios, menos tiempo para el ejercicio, dietas más hipercalóricas y no saludables, fatiga visual, dolores musculares. Pero les traigo datos, estos son impresiones. Me han gustado estos dos estudios. Estudio PASOS, no sé si lo conocen, es un estudio sobre los estilos de vida y estado de salud de la población española de 8 a 16 años. Se publicó en el 2022 los resultados. Han evaluado 2.800 niños, niñas y adolescentes de 223 centros educativos en las 17 comunidades autónomas de nuestro territorio nacional. Es un estudio transversal, pero que aporta una ventaja porque hace una valoración longitudinal, porque ya publicaron casos en el 2019 y ahora, 3 años después, han vuelto a hacerlo. Una de sus conclusiones es que los hábitos de vida de los niños y niñas en España empeoran en todos los niveles. Bienestar emocional, actividad física, horas de sueño, alimentación y uso de pantallas. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso o obesidad. Hay mayor porcentaje de población infantil que no hace la actividad física diaria recomendada como saludable. Las horas de sueño, la mitad de la población infantil no las cumple. La alimentación ha disminuido el porcentaje de niños que se adhieren a una dieta mediterránea, como saben ustedes, saludable. Y respecto al uso de pantallas, cada vez más presente en la vida de los menores. Los niños y niñas españoles dedican más de 3 horas al día entre semana a las pantallas y casi 5 horas al día durante el fin de semana, cifras que superan con creces las recomendaciones de los organismos oficiales como la OMS o Salud Pública en nuestro país. Traigo otro estudio UNICEF, mucho más ambicioso, mucho más grande, 41.500 adolescentes entre 11 y 18 años han hecho encuestas online en centros educativos públicos, privados, concertados. Les lanzo algunas ideas. La edad del primer móvil está en torno a los 10 años. El 94,8% tienen conexión a Internet. Un 31% usan Internet más de 5 horas entre semana y un 50% en fin de semana. El 57% llevan el móvil a clase. El 58% duermen con el móvil. 98,% de los niños están conectados a alguna red social. Las redes más solicitadas por ellos, como se pueden imaginar, son: la primera es WhatsApp, seguido por YouTube, Instagram y TikTok. 4 de cada 10 adolescentes están conectados para no sentirse solos. Viene un poco al hilo, creo que lo ha comentado mi compañera previamente. 2 de cada 10 adolescentes podrían estar siendo víctimas de ciberacoso. 6 de cada 10 adolescentes usan videojuegos como principal canal de ocio y entretenimiento. El 50% juega a juegos no aptos para su edad. En cuanto a las apuestas online, me llamó poderosamente la atención porque su estimación es que más de 70.000 estudiantes de la ESO han apostado dinero a través de Internet en alguna ocasión. Este dato lo comentaba ayer con mi hija, Irene, 21 años. Digo: Irene, ¿esto es posible? Se me quedó mirando y me dijo:
Bueno, es posible. En mi entorno hay muchos de mis amigos que hacen apuestas, pero vamos a ver, mamá, es por el fútbol, ya sabes, el Madrid contra el Bayern o el Barcelona contra... Y no son conscientes de la posible repercusión que esto puede tener. 1 de cada 3 estudiantes españoles de la ESO podrían tener ya un uso problemático de Internet, entendiendo este como una elevada frecuencia e intensidad en su uso y por el alto grado de interferencia que puede generar en la vida de los adolescentes y sus familias. 1 de cada 5 tiene cierto nivel de enganche a los videojuegos. Preguntas sobre el control parental nos dicen que solo el 29% refieren que sus padres pongan algún tipo de normas o límites. El 23% lo hacen en cuanto a limitar el uso de horas y el 13% limitan contenidos. Un 25% refieren discusiones en casa de forma más o menos habitual al respecto del uso de la tecnología. Tenemos datos, yo creo que debemos de actuar. Y en ese planteamiento que nos caracteriza, como decía la doctora González, a los médicos en nuestra mente práctica de problema, análisis, contexto, causas, valoraciones y terminar con una propuesta. Si no es de solución, sí por lo menos de alivio. Mi pensamiento me lleva a que el enfoque debería ser educar a nuestros niños y jóvenes en el buen uso de la tecnología. Conseguir un equilibrio entre el tiempo dedicado al mundo digital y al mundo real, estableciendo tiempos adecuados a la edad, al nivel madurativo y al entorno sociofamiliar de nuestros menores, con un modelo social y familiar coherente y alineado, integrando la tecnología como esa herramienta que mejora nuestras vidas en lugar de afectarla negativamente. Campañas de sensibilización de los riesgos del mal uso o abuso de TICs. En mi entorno laboral, integrar la problemática de las TICs en nuestros controles de salud de atención primaria, pero digamos que con más incidencia. Un poco como decía la compañera, a veces nos quedamos en un checklist y clicamos si hace, si no hace. Yo creo que debemos de ser conscientes de este problema e indagar un poco más, porque, como ya digo, las familias están en un entorno de normalización, digamos, en general, ¿de acuerdo? Promover la alfabetización digital, información y formación, lo ha dicho la doctora González al principio, implicando a los principales agentes educativos en la vida de nuestros niños y jóvenes, la familia, los docentes, los profesionales sanitarios, los gestores de ocio. También, ¿por qué no?, lo ha dicho la doctora Bermejo, regular la tecnología, exigir a la industria tecnológica que garantice la protección de los niños, niñas y adolescentes con contenidos y servicios que promuevan su bienestar digital y preservar su privacidad. Y no podemos olvidar este último punto, porque de nada servirían, digamos, estas medidas un poco locales, un poco de actuación individual con una familia. Eso nos sirve, o muy poco, sobre todo en el entorno del adolescente, que, como bien todos sabéis, se siente totalmente integrado con el grupo de iguales. No podemos decirle a un chico que no utilice el móvil o que reduzca su número de horas cuando ve que su entorno está haciendo justamente lo contrario. No llegaríamos a ningún sitio. Con lo cual, es necesario alertar a nuestros gobiernos e instituciones de este problema. Se deben proteger los derechos del menor. Hacen falta políticas y estrategias decididas y aterrizadas para establecer un entorno más alineado con el desarrollo saludable que queremos para nuestros niños y jóvenes. Esto es lo que yo me he venido arriba. He planteado todas estas opciones en plan optimista, pero ojalá este encuentro, y si están aquí los medios, puedan difundir un poco, empecemos a crear esta semilla y que se puedan tomar medidas realmente eficaces. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Tamar Abad, que es doctora en arquitectura, investigadora y profesora de universidad, pero lo más importante es que es vicepresidenta profesional, a los colegios sanitarios y en especial a la doctora Ucha, la invitación a participar en esta rueda de prensa, que apoya nuestro trabajo de dar visibilidad a lo que tantas familias y profesionales estamos alertando. Existe un problema de salud pública por las consecuencias que la exposición a las pantallas genera en nuestros menores. Queremos dejar claro que no estamos en contra de la tecnología, pero esta debe ser la herramienta para hacernos la vida más fácil y no más peligrosa. El movimiento Adolescencia Libre de Móviles nació en Cataluña y en noviembre llegó a Madrid, a raíz de la preocupación por la introducción precoz de los teléfonos inteligentes. Cuenta ya con 30.000 familias en España y que, independientemente de las diferencias políticas y territoriales, en un momento en el que la sociedad está polarizada,
nos hemos puesto de acuerdo para colaborar en un propósito común. En Reino Unido ya son 75.000 familias y estamos creando una reacción global. El Pacto de Familias para retrasar la llegada del primer smartphone que defendemos constituye la medida inmediata y viable más eficaz para la reducción de riesgos. Recientemente se han publicado los resultados de las 23.000 encuestas que hemos realizado desde este movimiento. Los resultados indican que más del 60% cree que el smartphone no debe entregarse antes de los 16 años o más, lo que contrasta con el dato de que 4 de cada 5 familias de secundaria lo han dado a los 12 años o antes. Por lo tanto, las familias no están haciendo lo que quieren hacer. Entregan este dispositivo antes de tiempo por la presión social. Los datos son similares respecto a las redes sociales. El 85% estaría dispuesto a un pacto social para retrasar su entrega y prácticamente la totalidad pide regular la prohibición de su uso en los centros escolares, tanto en primaria como en secundaria. Así pues, somos un movimiento transversal y tenemos 3 puntos de consenso. Retrasar la entrega del primer teléfono inteligente hasta los 16 años o más. La necesidad de una restricción firme en escuelas e institutos y la preocupación por los riesgos en la salud mental derivados del acceso de los menores a las redes y a las páginas de contenidos inapropiados. El smartphone, al poner Internet en la palma de la mano en cualquier momento y en cualquier lugar, presenta riesgos adicionales que las familias deben conocer para poder tomar la decisión de la entrega de una manera informada, cuando esto no se está produciendo, y que es mucho más crítico en el caso de familias vulnerables. Por ello, la responsabilidad de ese soñado uso responsable de los dispositivos que tanto oímos no puede recaer únicamente en las familias, en los docentes y en los menores. Pedimos ayuda a las instituciones públicas a que difundan la evidencia clínica y científica existente en torno a los riesgos e impactos que tienen los dispositivos en la salud y en el neurodesarrollo. Asimismo, solicitamos que nos ayuden a realizar la divulgación y concienciación social tan necesaria para proteger a la infancia y conseguir una prevención de riesgos real, con manifiestos, información en centros de salud, recomendaciones en consultas de pediatría y con una educación de calidad afectiva sexual. En definitiva, tratando el tema como lo que es, un problema de salud pública que requiere de una urgente concienciación social. Además, como familias, pedimos que desde las instituciones sanitarias se desaconseje el uso masivo de estos dispositivos como herramienta de aprendizaje en los colegios y se potencie los espacios libres de smartphones y actividades de ocio alternativo. Queremos incidir en la incongruencia que supone que las familias seamos, por un lado, responsables del control parental, de la salud, del bienestar de nuestros hijos e incluso de las consecuencias civiles o penales en las que estos puedan incurrir, pero, sin embargo, no se tomen medidas desde las instituciones para garantizar su seguridad en un entorno peligroso, adictivo y carente de límites. Se está basando la digitalización en la infancia y adolescencia únicamente en el derecho al acceso a Internet. El resultado es una sociedad anestesiada y no necesitamos 10 años de estudios para determinar que existe un problema de adicción, porque esta se parece a otras muchas adicciones. Las familias apelamos al sentido común, al principio de precaución y a un lema que es, en ausencia de evidencia, prudencia. Generación tras generación ha habido un incremento de la capacidad intelectual, pero de repente nuestros hijos van a ser menos inteligentes que nosotros. Los nativos digitales, con suerte, saben manejar la herramienta, pero no su contenido. 7 horas, 20 minutos es la media de un adolescente español enganchado a su dispositivo, más del 50% de su tiempo activo diario. La sensación de soledad de nuestros menores ha aumentado y el 30% se sienten crónicamente solos.
También el 30% de los alumnos de secundaria son objeto de alguna dinámica de acoso. Las familias no queremos una sociedad basada en la inteligencia artificial. Queremos una sociedad basada en la inteligencia emocional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamar. Y terminadas las intervenciones, pasamos a las preguntas que por parte de la prensa queráis realizar a la mesa. Hola, muy buenas. Yo soy Ana Torres, del diario El País, y me gustaría hacer dos preguntas, una para Luisa González y otra para Tamara Awad. No, perdona, para Luisa no, para Yolanda, perdón, que es la pediatra. Sí, quería preguntar si actualmente en atención primaria se dispone de algún protocolo, porque comentaba antes Luisa, ¿no?, esa exigencia al Gobierno y a las administraciones públicas de que se cree, ¿no?, se diseñe un protocolo específico para detectar posibles adicciones o posibles usos problemáticos. Quería saber si tiene constancia de que exista este protocolo en alguna comunidad autónoma. Y luego, por otro lado, a Tamar le quería preguntar, claro, me llama la atención que el movimiento de familias se llame Adolescencia Libre de Móviles, ¿no?, y que no sé si en paralelo hay algún movimiento de familias, pero más centrado en la primera infancia. Porque, claro, digamos que los centros educativos ya están utilizando pantallas, iPads, pizarras digitales en infantil y en primaria, que se supone que son etapas todavía más, pues eso, que les hacen como más débiles, ¿no?, a estos niños. Entonces, no sé si existe ya dentro de vuestro movimiento algún movimiento de, más allá del móvil, una lucha para sacar de los centros educativos las tecnologías, por lo menos hasta primaria, ¿no?, por lo menos preservar esa etapa de infantil. Muchas gracias. Vale, pues contesto yo por el orden de preguntas. Bueno, te puedo decir, en otras comunidades desconozco, pero en la Comunidad de Madrid no existe un protocolo como tal, pero sí existe ya y sobre papel la inquietud de hacerlo. De hecho, tenemos una comisión, yo trabajo en la sanidad pública, en la Gerencia de Atención Primaria, que se llama Comisión de Vida Saludable. Lleva existiendo ya desde hace 2 años y en esa comisión es multiprofesional. Hay profesionales médicos, de enfermería, responsables de gestión, trabajadores sociales, odontólogos, matronas, fisioterapeutas, entonces donde se abordan también de forma transversal problemas y cuestiones. Se traen demandas que los profesionales traen de los centros de salud de la población a la que atendemos y también un poco nuestro punto de vista en cuanto a la frecuencia, prevalencia de problemas de salud que creemos debemos de trabajar sobre ellos. De hecho, también sobre la mesa está que invitemos a esa comisión a pacientes, asociación de pacientes, porque creo que tienen que estar allí. O sea, es decir, nosotros no podemos ser únicamente sus interlocutores. Recientemente se ha publicado uno, no es igual, pero es que es un protocolo fantástico sobre el maltrato infantil, que ha costado muchísimo, son protocolos de una alta calidad, pero que llevan muchísimo trabajo. Y ahora, como os digo, sobre el papel está esto. Es decir, ya estamos empezando a concienciarnos de que nuestros controles de salud tienen que caminar de forma paralela al avance y al desarrollo de nuestra sociedad, para lo bueno y para lo malo, para estar atentos a todas las patologías o signos de desviación de la salud o de lo que nos parece saludable para poder encauzarlo. Entonces, no existe, no sé en otras comunidades, aquí no, pero ya está planteado sobre la mesa. Esto sale... No, esto es un poquito más modesto, es decir, esto nosotros, la Gerencia de Atención Primaria, tiene competencias en salud porque básicamente son diseños de protocolos de registro internos, de cómo trabajar nosotros, de cómo hacer el despistaje y se puede hacer efectivamente llamadas o solicitudes de esto, hay que normatizarlo, hay que dar una pauta. Se puede hacer, pero nosotros no tenemos esa competencia. Pero, desde luego, en maltrato se ha quedado ahí y luego esto habrá que hilarlo con medidas más allá normativas, ¿vale? Pues Adolescencia Libre de Móviles nació en Cataluña, como he comentado, y tenemos a nivel estatal los 3 puntos que también he dicho,
en consenso. Esto ha sido a nivel global, pero desde la Asociación Adolescencia Libre de Móviles ya nos estamos haciendo eco de este problema de la digitalización de los colegios. De hecho, recibimos muchísimas consultas de familias por la problemática que les supone no poder hacer la elección de forma informada y libre para sus hijos e hijas de colegios libres de dispositivos. Tiene poco sentido que las familias hagamos un esfuerzo tremendo, además, como ya han señalado la doctora Gallego, la doctora González y mis otras compañeras aquí en la mesa, tiene poco sentido que las familias logremos ese pacto social si luego es necesario un dispositivo en un colegio para pasar lista con un código QR o para hacer un Kahoot, o si tienen acceso a Chromebooks, desde los cuales nos consta que tienen también acceso a contenidos y visualizaciones no adecuadas para sus edades. Con lo cual, esto sí, algunas familias estamos en ello, pero nos ha parecido que lo más inmediato era quitarles como la petaca de la mano, que es el smartphone. Nuestros adolescentes, por eso empezó así a llamarse y por eso nos movilizamos, y las encuestas que tenemos registradas es con este tipo de preguntas a las que he contestado. Entonces, el llevar el teléfono o el smartphone, porque es teléfono inteligente, supone tener el elemento todo el rato conectados, interconectados, pero a la vez hemos comprobado que están muy solos. Entonces, agradezco esta pregunta porque es una inquietud de todas las familias, pero a día de hoy no podemos hacer esa búsqueda de un colegio libre de pantallas. Y los que hemos encontrado, que nos estamos movilizando, son privados y muy pocos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no vengo de ningún medio de comunicación. Yo me he colado aquí como padre, más que preocupado, atemorizado. Entonces, lo que quería hacer, lo primero de todo, un agradecimiento enorme de corazón por vuestra labor de denuncia de lo que se trata, así he entendido yo, como un problema verdadero de salud pública y verdaderamente una urgencia sanitaria. También agradecimiento a los medios de comunicación para que esa denuncia pues, llegue al conjunto de la sociedad. Pero como ya se ha apuntado aquí, está muy bien que se realicen protocolos en los centros de salud, etcétera, pero de poco van a servir si el problema lo tenemos ya en los centros educativos. Mi hija mayor tiene 9 años. En el colegio en el que está, a partir de cuarto de primaria ya van a sustituir los libros de texto por un iPad. A mí me parece atroz, pero es que si te pones a buscar los padres que, como ha dicho la doctora Aguad, si nos ponemos a buscar colegios, centros educativos, la realidad es que no podemos elegir libremente porque no encontramos una herramienta, no podemos saber qué colegios están libres de pantallas o si las usan, a partir de qué edad. No lo conocemos, no tenemos esa libertad. Y de ahí la pregunta que quería dirigir a todas como representantes de colegios profesionales y también como representante de la asociación de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales. Quería saber si se va a hacer algún tipo de iniciativa legislativa, de propuesta legislativa, algún tipo de requerimiento a las autoridades competentes, que entiendo que en sanidad y educación son las comunidades autónomas, para que esto se ataje de manera drástica. Creo que ha sido la doctora Bermejo que sí que ha apuntado pues, que no nos hemos podido autorregular ni en el uso del casco en la moto ni en la venta de tabaco a menores. Ha habido que regularlo, ha habido que poner sanciones. Entonces, los colegios profesionales que ustedes representan y la asociación de la Unión Interprofesional, ¿va a hacer algún tipo de requerimiento a las autoridades competentes en educación para pedirles, exigirles que prohíban
este uso de dispositivos electrónicos a los menores. No sé, yo no estoy en contra de las tecnologías, o sea, yo las uso, creo que son buenas, nos ayudan mucho, pero por lo menos para que su introducción en las escuelas sea progresiva, que se retrase lo máximo posible. Creo que la doctora González ha mencionado que ya niños con 8 años tenían acceso a pornografía. Claro, a mí eso, claro, según qué imágenes, el nivel madurativo de un niño con 13, 14 años no es el mismo que un niño con 8 o 9 años. Entonces, que tengan acceso ilimitado a todo el contenido que hay por las redes niños de 8 y 9 años a partir de cuarto de primaria me parece atroz. Entonces, quería saber si van a tener algún tipo de iniciativa en este sentido, aparte de la denuncia que os agradezco encarecidamente. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte colado. Porque que haya padres, pues quiere decir que esta iniciativa pues ha movido no solo a los medios de comunicación. Desde Unión Interprofesional y desde la Comisión de Sanidad, que tengo el honor de coordinar, y con unos colegios profesionales que hoy están representados en esta mañana, y que desde luego somos los que hemos puesto dentro de esta unión interprofesional de todos los colegios en marcha, con la aprobación de todos los colegios. Esto es algo que los colegios profesionales somos absolutamente conscientes, y desde luego puedo asegurarte que desde la Comisión de Sanidad lo llevaremos a la Junta para proceder, que a lo mejor los telecos y demás tienen alguna iniciativa, sumarnos a lo que haya, y si no, comenzar una lucha y una reivindicación total para salvar a nuestra infancia, y sobre todo porque las autoridades, las administraciones están siendo también absolutamente irresponsables, no solo con la infancia, los adolescentes, los jóvenes y por tanto con el futuro, sino también con el bienestar de esta sociedad, porque todo esto produce un gasto económico en sanidad que no sé si va en algún momento a ser sostenible. Por lo tanto, cogemos el guante y que te conste que te aseguramos que desde luego esto vamos a empezar a pelearlo. Si no está ya iniciado, lo continuaremos y desde luego lo mejoraremos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Sara Medialdea del diario ABC. Tras escucharlas, creo que han mencionado algunos datos concretos sobre la influencia que tenía el mal uso, el abuso de las pantallas sobre la enfermedad mental en menores. Me gustaría, si es posible, que los concreten un poco y también saber si se refieren a Madrid o al conjunto de España o del mundo. Hay numerosas, o sea, es que hay tanta evidencia científica y tan apabullante que es complicado. Voy a intentar darte algunos datos concretos, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los efectos, ¿no? Perjudiciales del uso de redes sociales sobre salud mental. Pues no sé si quieres estudios o los porcentajes, digamos. Vale. Uno de cada 4 tiene uso problemático. Sí. No, pero bueno, estaba mirando un poco el tema el prevalencia, por ejemplo, ¿no? Se ha visto que casi 1 de cada 4 menores presenta un uso problemático de Internet, de pantallas, y esto se acompañó de peor salud mental. Esto fue un estudio del British Medical Journal de Psiquiatría, ¿no? En el 2019, donde se revisaron 41 estudios con 42.000 menores.
se desconoce cuál es el límite de horas en el uso de pantalla que no daña a la salud mental y cuál es el límite en el que comienza a dañar, aunque hay otros estudios que hemos mencionado antes que, por ejemplo, 3 horas se asociaba tal. Pero lo que sí también está demostrado, y hay estudios, es que hay una mejora del estado de ánimo o del bienestar emocional cuando se desintoxica digitalmente a los menores. Y esto es un estudio publicado en el 2018 por Hunt. Con el tema de la insatisfacción corporal, ¿no?, y la baja autoestima también hay muchos estudios. Aquí no te puedo dar porcentajes, pero sí que hay una asociación de una peor imagen corporal asociada al uso de pantallas. Hay un estudio reciente de Harriger en el 2023. Respecto a la depresión, pues hay una revisión muy rigurosa también del 2022 de Liu, en que revisaron el tiempo de los adolescentes en redes sociales y el riesgo de depresión. Fue un metaanálisis de un montón de estudios, tanto transversales como longitudinales. Analizaron datos de 55.340 participantes y los resultados pues sugieren que hay una asociación, como decíamos, lineal entre el tiempo que uno pasa en redes y el mayor riesgo de depresión. Van asociados, ¿no? ¿Qué más, no? Con las autolesiones, voy a ver si, aparte del estudio que he comentado, bueno, el estudio que he comentado es un estudio noruego, ¿vale? En el 2016, antes del COVID, se entrevistaron a 37.268 personas, ¿no? Y ahí se vio eso, que el 16,1% de la población estudiada había declarado autolesionarse en el último año, y la autolesión en este estudio se asoció con el tiempo que pasaban en las pantallas, de forma que los que pasaban más de 3 horas diarias tenían más probabilidad de haberse autolesionado. Con las adicciones pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Hay muchísimos estudios y las prevalencias varían según los países o sea, varía mucho entre país y país. En España se investiga poco, ¿eh? La mayoría de los datos son de estudios anglosajones. Las investigaciones en España son más bien escasas, ¿no? Pero bueno, por mencionarte, el riesgo de adicción, participación en ciberacoso, en un estudio del 2020 de Naslum, pues el 17% de los adolescentes tenían uso problemático de Internet y hasta un 31% riesgo de padecer adicción. En otro estudio del 2018, al 4% de los adolescentes uso problemático de Internet y casi un 40% tenía algún uso problemático en los últimos 7 meses, ¿no? O sea, bueno, quiero decir que varían, que los estudios en España son limitados. Por ejemplo, sí he mencionado al informe que es realmente espeluznante, que ha salido ahora en marzo de la Fundación ANAR. Por si alguien no la conoce, la Fundación ANAR es la que lleva, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pero lleva la atención telefónica a todos los menores que lo solicitan por algún problema relacionado con la salud mental. Entonces tienen muchísimos datos de adolescentes que llaman, pues me quiero morir, me han maltratado, me han violado, han abusado de mí, etcétera, etcétera. Y tienen una grandísima base de datos. Entonces, el informe que ha salido ahora es espeluznante. Estuve yo justo, además,
reunida con su director, con Benjamín, un psicólogo muy comprometido en todo esto, ¿no? Y están sobre todo muy preocupados, ¿no?, por cómo han aumentado, miren el informe porque ese está disponible para todos por internet, pero cómo han aumentado las autolesiones de forma alarmante y de cómo han aumentado las agresiones sexuales en población adolescente y sobre todo las agresiones en manada. Entonces, bueno, son datos como muy preocupantes que estamos viviendo en la última década. Insisto, es verdad que no siempre la correlación causal exacta entre el uso de pantallas y todas estas cosas se puede decir que 100% es debido a esto, porque hay muchos sesgos, evidentemente, en las investigaciones, pero lo que sí llama la atención es cómo hay un aumento exponencial muy ligado entre el uso de pantallas y un montón de patologías mentales. No sé si he respuesto a tu pregunta, pero bueno, datos tengo muchos. Yo tengo una pregunta. Hola, soy Isabel Durán, dirijo la revista Madrid Médico y quería preguntar, porque si vemos los datos del INE, el INE ya dice directamente que el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. Estos datos de julio, si vemos en Cataluña, han analizado los datos y pone los pelos de punta, porque dicen que en un solo año, en el último año, los datos que ha dado la comunidad autónoma, han aumentado un 40% el suicidio entre jóvenes. Entonces, hay quien habla que estamos ante una auténtica pandemia de salud mental y de suicidios. Esto no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Y yo quiero preguntar qué tipo de relación puede haber entre esta vida insatisfecha y terrible que genera las redes sociales a personas vulnerables que no tienen capacidad de pensamiento crítico y el aumento de suicidios entre jóvenes, ¿no?, que sea su primera causa de muerte. Es terrorífico. Gracias, Isabel, gracias a todos los que han preguntado. Lucía, que se te ha olvidado comentar tu trabajo de investigación, ¿no?, que has dicho que no hay investigación en España. Tú estás haciendo un trabajo de investigación sobre la tasa de suicidios, precisamente. Porque lo tenemos en prensa, estaba justo mirando en el móvil a ver si ha salido ya. Pero bueno, es respuesta para la compañera de ABC y también para Isabel, ¿no? O sea, yo como no estoy en el estudio, pero lo conozco un poco, su trabajo de investigación justo analiza en las 2 últimas décadas cómo ha aumentado esta tasa. ¿Puedo decir el número, Lucía? Se ha multiplicado por 4,5, ¿no? Y hay otro dato que sí comentaste antes que tiene muchísimo interés, que el 70% de la generación Z dice sentirse sola. Y Lucía me contó a mí un paper de finales del año pasado, 2023, que estudia cuál es la franja poblacional que acumula mayor soledad, y es la franja de adolescentes. Por eso la respuesta es esa soledad, esa baja autoestima, esos síntomas depresivos que demuestra la literatura científica que están asociados al uso, abuso, mal uso, dependencia de las pantallas, está relacionado con los intentos autolíticos, que las autolesiones es como un primer escalón, ¿no? Lucía, Mercedes, las expertas en salud mental, ¿no? Pero que es de sentido común, los que somos madres lo sabemos, ¿no? Cuando uno tiene baja autoestima, tiene ansiedad, de la ansiedad pueden aparecer síntomas depresivos, autolesiones. Cuando tú tienes esos porcentajes de adolescentes que se están autolesionando, se están haciendo daño a sí mismos, eso es falta de aprecio del propio cuerpo. Y por ahí empieza esa falta de gusto por vivir. El que está feliz no quiere suicidarse. Se suicida el que se siente mal. Y yo creo que este es el centro del problema, que le dejo, por supuesto, a las psiquiatras. Pero el centro del problema es cómo se encuentran nuestros adolescentes.
O sea, ¿qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué le pasa a la adolescencia? Porque las consultas están abarrotadas de psiquiatría, de psicología, abarrotadas. Hoy cualquier adolescente te dice, mamá, necesitaré terapia porque los martes voy a pilates y los miércoles juego al fútbol y yo creo que los jueves tengo que ir a terapia porque estamos todos fatal, estamos muy irritados, ¿no? Y lo que ha cambiado, y los estudios a nivel de todo el mundo, ¿no? Esto para la periodista de ABC, ¿no? Esto no es de Madrid, esto no es de España, esto es de todo el mundo, ¿no? Yo he revisado literatura científica de Vietnam para poder tener un panorama. Esto es así, es una catástrofe juvenil, es una emergencia, pero el problema es muy grande y, claro, la medida es muy difícil y es muy incómoda y se necesita de la implicación de todos los sectores de la sociedad. De ahí la importancia de los medios de comunicación, que sois los que lleváis esto a toda la sociedad. Los suicidios aumentan porque la salud no está en un clic y eso hoy, a la luz de la evidencia científica, los médicos lo podemos afirmar. Por sumarme a las... Perdón. No, simplemente el estudio que ha comentado Luisa es un estudio. Todos los CMBD de toda España que nos han cedido los datos anonimizados, pero no están asociados al uso de pantallas. O sea, lo que evidenciamos es que hay un aumento de las autolesiones. También hemos sacado otro estudio, que este sí que está publicado ya, de cómo han aumentado los ingresos de hospitalarios psiquiátricos en la población adolescente. Se han triplicado los ingresos psiquiátricos. O sea, la población adolescente que padece una patología mental grave en los últimos 20 años y que ha precisado un ingreso ha subido de un 3,1% los ingresos en el 2002 a 20 años después a un 9,5%, 9,6. Ahora mismo me baila un poco la cifra y eso que he participado en el artículo. Pero bueno, quiero decir, estamos asistiendo, decía mi compañera pediatra Yolanda, estamos asistiendo a un empeoramiento en general, ¿no? de los hábitos, de la salud de nuestros jóvenes de muy diversa índole, ¿no? Y especialmente de la salud mental. Y tiene que ver, que a lo mejor no hemos hecho suficiente hincapié en ello y quería aprovechar para hacerlo, con que el cerebro de un adolescente es un cerebro inmaduro. Se piensa, y hoy que tenemos técnicas de neuroimagen cada vez más punteras y que miran, ¿no? hasta el más mínimo detalle de lo que está pasando, ¿no? por dentro de nuestra cabeza, se estima que hasta los 25 años el cerebro no está totalmente desarrollado y además la forma en que va madurando el cerebro va detrás adelante. Empieza a madurar antes la parte occipital y lo último que madura es la parte frontal, la corteza prefrontal, que es la que mide los riesgos y las consecuencias de nuestros actos, las que nos permite planificar, organizar, inhibir los impulsos, etc. Esto es lo último que tarda en madurar. Por eso hace tanto daño el uso de pantallas en la población infantil, porque no es el cerebro de un adulto, es un cerebro inmaduro desarrollándose, nada más. Sí, quería un poco añadir a lo que han dicho las compañeras. Efectivamente, el entender que el cerebro del niño adolescente es muy diferente. Tendemos a creer que niños, niñas, adolescentes son adultos en miniatura y tienen unas características ya neurológicas muy diferentes. Y también añadiendo a la pregunta de Isabel Durán, son aterradores los datos. De hecho, cada año vemos en las estadísticas del INE que se están suicidando adolescentes más jóvenes y niños.
Entonces, esto es terrible y sí que tiene una relación con la tecnología, y ayer hablábamos también en una de las conferencias que organizaron también desde esta asociación, también la cantidad de tiempo que pasamos los adultos frente a la tecnología, y eso qué repercusión tiene en que no estamos acompañando a nuestros niños y niñas. O sea, cuánto tiempo estamos con el teletrabajo, con el móvil, con nuestras propias redes sociales, con las dificultades en la conciliación, y estas labores de cuidado, de maternaje, de paternaje, están generando un aislamiento en las relaciones intrafamiliares y en las relaciones sociales. Y como nos dicen muchas veces nuestros pacientes y nuestros pacientitos, no es que me quiera morir, es que quiero dejar de sufrir. Están expuestos a muchísimo sufrimiento desgarrador y están desesperados y no saben qué hacer. Sí, yo simplemente quería aportar un poco, porque se me ocurre a raíz de las intervenciones de los compañeros, y es que aunque no se pueda demostrar a lo mejor, porque indudablemente hay muchos factores en juego, ¿no?, de esa relación causal directa, ¿no?, del uso de las TICs y la patología en salud mental, pero debemos de meter el matiz de que, aparte de ser una posible causa, que yo creo que eso no se nos escapa a nadie, y aunque queremos ser objetivos con datos, y la doctora lo ha aportado, no olvidemos el matiz de que también es un instrumento. Es decir, es un instrumento que perpetúa, que les enseña, que magnifica. Es decir, estos chavales que se hacen las autolesiones, yo he tenido varios casos en la consulta, ¿cómo conocen las autolesiones? ¿Ustedes creen que esto sale de forma espontánea en una persona, hacerse daño de esa forma calculada, con una cuchilla, con tal, con no sé qué? Esto lo encuentran en las redes, lo encuentran en Internet. Están apoyados, avalados, hazlo, animados. Esto te va a dar un bienestar, te va a dar dolor físico, pero un bienestar emocional. Es decir, es un instrumento que está potenciando como otro tipo de actuaciones. Y luego, un poco al hilo de lo que dice la compañera, nosotros también, claro, estamos a pie de calle con las familias. Es muy fácil por nuestra parte, detrás de una mesa, dar un consejo. ¡Ay, qué malos son las redes! ¡Ay, tienes que estar menos tiempo con el móvil! Cuando las familias te dicen, doctora, yo trabajo 10 horas al día, mi marido también, no tenemos con quién dejar al niño. Ves situaciones del niño que te viene con un sobrepeso y preguntas un poco y te dice, ¿pero dónde come? ¿En casa, en el cole? No, va a casa, pero yo le dejo la comida, pero no hay nadie. Entonces, ¿el niño qué va a hacer? El niño se come unas patatas fritas y se conecta con su móvil a lo que sea. Es decir, no hay nadie que le esté, pero no porque no quieran, es porque no pueden. Entonces, esto tiene que llegar en esa normativa que decimos de los agentes que puedan intervenir y hacer una sociedad en su conjunto, que parece palabras grandilocuentes, pero hay que aterrizarlas, más amable, más conciliadora, más tiempo para estar con los hijos, porque no creo que ninguna familia no quiera hacerlo. Pueden que algunos tengan más habilidades emocionales que otros, porque somos el mundo y las personas y la diversidad, pero estoy segura que todos queremos, pero es que es muy difícil en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Compañera del país que hay sobre las pantallas, las recomendaciones que se derivan de la literatura científica por esos déficits de aprendizaje, de atención relacionados con los Chromebooks y que en los países nórdicos, que fueron los pioneros, ya los están retirando, de 0 a 6 años, 0 pantallas. De 0 a 6 años, 0 pantallas. En primaria, a partir de 6 años, media hora de pantallas al día para el aprendizaje únicamente, para hacer lo que sería en nuestra época consultar otros libros, pues ahora que puedas consultar ese mundo magnífico de ventajas y ventajas aparentes que es Internet. En secundaria, 1 o 2 horas para el aprendizaje, solamente para el aprendizaje, que muchas veces no tiene que ser conectado a Internet. O sea, las recomendaciones son muy drásticas en relación a lo que se está haciendo ahora. Y me consta que algunas administraciones, algunas comunidades autónomas están trabajando para certificar escuelas libres de pantallas. Y es muy importante, además de esto como instrumento de aprendizaje. Pero luego está el smartphone, que es como ese alter ego que tenemos ahora las personas, que no nos hace doblemente mejores, más bien creo que nos reduce a la mitad de lo que cada uno somos. Y eso es especialmente fuerte en los menores, por lo que se ha dicho aquí por mis compañeras, por el cerebro inmaduro, frágil y vulnerable. Si uno lleva el móvil al colegio, aprende menos. Hay un retraso de un curso académico, esto se ha publicado además en El País, entre un niño de hace 7 años
de primero de la ESO, hoy es un niño, ese niño tiene los conocimientos de sexto de primaria. Y eso está vinculado no solo al uso del Chromebook, sino a que se permite que los chavales lleven el móvil a clase, lo tengan en su pupitre o en el casillero. No se puede llevar. Ahora en Estados Unidos ya se está poniendo de moda el locker de móvil, ya sabéis que ahí son muy de lockers, de taquillas, y entonces el control de asistencia en los high school se hace porque el móvil está dentro del locker. Entonces saben que Peter está en el colegio porque su móvil está en el locker. Y por ahí va Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esto es una señal de optimismo, ¿no? Porque, nos guste o no, Europa mira a Estados Unidos y en Estados Unidos ha empezado esta revolución de salir de las pantallas. Gracias. Buenos días. Yo soy María José Penzol, yo también me he colado, vengo como asistente público porque estaba ofertado, ¿no? Anunciado. Yo soy psiquiatra en una de las 5 unidades de hospitalización breve para adolescentes que hay en la Comunidad de Madrid. Trabajo en el Gregorio Marañón, me he escapado un ratito, me parece interesantísimo y quería saber un poco pues vuestra opinión, ¿no? Me ha encantado la sesión, por la contundencia del mensaje, que yo espero que la prensa se haga eco de los datos. Hay datos científicos suficientes y de sobra para preocuparnos muchísimo con una realidad que estamos constatando día a día. Sí que hay causalidad y sí que hay un riesgo claro, consecuencia del uso y el mal uso y el uso excesivo de los dispositivos electrónicos. Los datos son abrumadores y estamos preocupadísimos. En la unidad de hospitalización donde yo trabajo, hace pocos años, yo creo que como unos 3 años, había 2 unidades de hospitalización para adolescentes, hospitalización breve. En este momento hay 5, más 2 concertadas que utilizamos las camas. He buscado datos en este momento, a día de hoy, a esta hora, están las unidades llenas y hay en este momento 14 en los distintos hospitales. Estamos muy coordinados porque necesitamos en este momento aprovechar todas las camas y prestarnos camas, ¿no? Lo hacemos de una forma bastante fluida, ¿no? Y dinámica, y en este momento hay 14 niños en los servicios de urgencias menores de 18 años esperando ingreso en una unidad de hospitalización breve. En nuestra unidad no me he traído datos porque he venido simplemente a asistir, pero yo podría decir que sin equivocarme el 80% de los adolescentes que ingresan en nuestra unidad es porque han intentado hacerse daño o suicidarse. ¿Que quieren morirse? Pues yo estoy de acuerdo, alguien lo ha comentado, es cierto que no quieren morirse, quieren acabar con un malestar tremendo. La soledad es un problema terrible, las autolesiones nos están abrumando y asustando. Es cierto que utilizan el dolor corporal para calmar el malestar emocional. Las autolesiones, todos los intentos de suicidio, sean graves o no, nos lo tomamos muy en serio. Sabemos que el haber intentado suicidarse en el pasado es uno de los principales factores de riesgo para morir por suicidio. Y la situación es gravísima en relación a redes sociales, en relación a bullying, a ciberbullying. En el Hospital Gregorio Marañón, en nuestro equipo de investigación de infanto-juvenil, que tenemos en este momento 35 proyectos activos, ¿no? de investigación clínica en diferentes áreas. Recientemente hemos realizado, nuestro equipo ha realizado un proyecto de investigación estudiando el bullying en los colegios. Se han creado, es de reciente creación y la prensa lo ha difundido. Se ha creado en el Hospital Gregorio Marañón un equipo de trabajo de salud mental con los colegios. Primero un equipo piloto durante un año y ahora hay 5 equipos que van a los colegios. Los psiquiatra, enfermera o enfermero y psicólogos se desplazan a los colegios para ayudar en esta coordinación, porque sabemos en este momento que el ciberbullying es uno de los principales factores que está contribuyendo al aumento de los suicidios en adolescentes. Y bueno, muchísimas más cosas podría decir. Yo creo que si un niño tiene un móvil en la mano lo va a usar, alguien lo ha dicho. Bueno, muchísimas gracias y perdonar. Perdón, quería hacer además un apunte a lo que ha dicho la doctora.
efectivamente, en pediatría se han tenido en la unidad, o sea, en el hospital, en pediatría se han tenido que habilitar camas para adolescentes que van a ingresar en la unidad de adolescentes de psiquiatría del Marañón y no hay camas libres. Entonces se han tenido que habilitar, hay prácticamente toda una planta de pediatría habilitada. ¿Alguien más? Hola. Yo soy maestro, no estoy con mis alumnos porque hace unos meses me jubilé. Esa es la razón. Quería preguntar su opinión sobre el siguiente asunto. ¿Es realista depositar la prevención como principal foco en el buen uso, en la educación, en el buen uso de los dispositivos digitales por parte de niños, en su uso responsable, educarles en la responsabilidad en el uso de estos dispositivos cuando yo entiendo que son personas que aún no tienen las capacidades psicoevolutivas para afrontar pues, el control, la percepción del peligro, etcétera. ¿Qué opinan ustedes? Porque en ámbitos donde se indulta el uso de los dispositivos digitales por parte de niños y niñas, se carga totalmente la expectativa en este ámbito, en el educarles en la responsabilidad, en el buen uso. Quería saber su opinión al respecto. Sí. Vamos, le estaba escuchando y perfectamente. Lo que pasa es que esa educación, ¿dónde la estamos posicionando? ¿Dársela a un adolescente una semana antes? No. Esto empieza desde ese lactante que va a nuestras consultas y que se le pone el móvil para que no llore, para que tolere su frustración, para que, ay, pobrecito, tal. Es decir, igual que educamos en la vida, educamos en el mundo digital. Es que son los mismos valores. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a ese contexto, es mi opinión, obviamente, ¿vale? Entonces, tú a un niño no le estás diciendo cómo se tiene que comportar si en un futuro tiene un conflicto laboral con un compañero que le hace la competencia porque no sé qué, no sé cuántos. Es decir, ese argumento se puede verbalizar así. Pero lo que tú estás haciendo y lo que hacemos todos, a veces sin pensarlo o argumentarlo de esta manera, es ir educando a nuestros hijos en valores, en conductas, en contrarrestar este mundo digital que, como bien decimos, ¿qué le vas a dar a él? Unas pautas cuando todo lo que ve alrededor es que los padres estamos, yo como una loca todos los días, con el móvil, con reuniones, con el ordenador, con tal. Es decir, se empieza desde el principio, igual que educamos en la vida real. No sé qué opinarán mis compañeros, pero... ¿Perdón? Primero son valores y luego cuando lo tengan, pero como todo. Es decir, tú a tus hijos que no fumen, que no drogas, no sé, pongo cosas como muy tal, ¿no? Es decir, pero ellos se van a enfrentar a un mundo donde eso lo va a ver. ¿Y qué hijo no nos ha venido diciendo, ¿y por qué yo tengo que recorrer 5 metros para tirar un papel a la papelera cuando mi amigo lo tira al suelo, por ejemplo, cuando tal? ¿Qué le vas a decir? Pues tu amigo que haga lo que quiera. Pero yo creo que lo mejor es esto porque colabora, es decir, contextualizas esa educación. Si eso pasa porque efectivamente no se le den desde el principio, o sea, yo creo que eso hay que respetarlo, lo que ha dicho la doctora González. No dispositivos hasta porque ahí esa educación se basa en lo otro, se basa en valores, se basa en criterios, se basa en dar la solidez de un mundo real para que luego sepan dónde encajar ese mundo digital. Por lo menos, no sé... Voy a decir una cosa súper breve. La droga no se puede usar de forma responsable. Entonces, cada 8 horas. Uso del móvil en los adultos deberíamos, como la droga, como un antibiótico, cada 8 horas. Es muy drástico, pero es la realidad. Más de eso va a hacer que los niños hagan más de eso. Lo que nosotros hagamos harán ellos. El móvil progresivo. Primero, móvil tonto. Móvil tonto, chico listo. Móvil listo, smartphone, chico tonto. Entonces, primero móvil tonto. Móvil para mandar un mensaje y que no hace falta estar geolocalizados y siempre alerta. Estar siempre alerta nos pone enfermos. Por eso estamos alterados. Entonces, móvil tonto, móvil progresivo. Primero solamente para poder llamar porque he perdido el autobús o no encuentro una calle o me he quedado solo. Y el smartphone, ese móvil listo, cuidado con las ventajas aparentes de la tecnología, yo lo digo mucho, 16, 18 años. Y para todos, pero especialmente para los menores, como una droga. Es que es una droga, es el nuevo Marlboro.
Y a las 12 de la noche, Cenicienta, apagón digital. Nadie a la cama con el móvil. Nadie, los adultos tampoco. Estas medidas son drásticas. Esto es un nuevo paradigma, pero es lo único que nos puede sacar del paradigma actual que hace que las unidades de hospitalización infantil estén llenas, desbordadas y tengan que transferirse pacientes de una a otra. O sea, creo que la evidencia científica es sólida, pero la realidad clínica es apabullante, ¿no? Perdón, que me cuelo todo. Por puntualizar, es evidente que no es lo único que hay que hacer y es lo que estamos hablando aquí. Hay que educar a nuestros hijos en la responsabilidad del uso del móvil, pero desde aquí estamos pidiendo que desde los políticos, las instituciones públicas nos ayuden a alejar un poco todo el uso de pantallas de nuestros hijos, que puedan facilitar, ¿no? Igual que se acabó, ¿no?, con muchos de las chabolas o de los sitios marginales donde se vendía droga, pues esto es exactamente igual. Aleja, ¿no?, aleja la tentación de que es lo que pedimos a las instituciones públicas, uso responsable. Y luego, que también se ha mencionado, pero por hacer el resumen, habrá que pasar tiempo con nuestros hijos, que no estén solos y que necesiten conectarse a algo. Vamos a conectarles nosotros como padres, como las personas que más les aman en este mundo, vamos a conectarles con la vida. Tendremos que ofrecerles otras cosas. Y yo una cosa que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero que creo que es muy importante. Aparte de que el poder político, las instituciones y demás, no nos olvidemos que decimos las familias. Es que ser un buen padre y una buena madre, no en el sentido solo de bondad, sino de tener criterio. En un mundo en los que primeros estamos confundidos, somos los mayores, viendo lo que estamos viendo, que personalmente hay muchas cosas que no comprendo, no encajo y me rebelo. Creo que está muy bien que los colegios, los centros sanitarios, los psiquiatras, los psicólogos, pero no nos olvidemos de las familias, que son los primeros que tenemos que armar. Tenemos que darles formación, instrucción, acompañamiento y, desde luego, criterio. Vivimos en una sociedad que tiende a que no tengamos criterio porque todo vale. Me comentan que tenemos que terminar esta reunión, que nos falta tiempo, que